El arte griego. Los griegos nos dejaron una herencia que ha influido decisivamente en el arte occidental. Sus valores fueron incorporados por Roma y han permanecido hasta nuestros días como sinónimos de proporción, equilibrio y perfección, sobresaliendo especialmente la escultura y la arquitectura. De Grecia parte del principio humanista y de ideal de belleza que va a marcar a Europa durante 25 siglos. El arte griego se desarrolla en distintos periodos. Uno de ellos es el protogeométrico, que data desde el siglo XI a.C. Se considera el periodo de nacimiento de la cerámica griega y tiene su inicio en la ciudad de Atenas. Durante este periodo se introdujo el torno de alfarero, al igual que los pinceles básicos y el uso de diseños concéntricos en las formas. El periodo protogeométrico pone de manifiesto los distintos elementos que componen el recipiente: pie, panza, cuello, labio, asas. La ornamentación de estos vasos se limita a los elementos puramente abstractos y se caracteriza por amplias bandas horizontales en el cuello y en el vientre. Algunas de las innovaciones incluyen algunas nuevas formas de influencia micénica, como las ánforas panzudas con cuello y cátedras y lecitos. El periodo geométrico. Grecia obtendría acceso a nuevas riquezas mediante los puertos y la comercialización. La riqueza trajo consigo una creatividad extravagante. Las vasijas que presentaban esculturas o decoraciones, franjas negras y detalles tallados embellecidos se volvían cada vez más populares en ciudades de Grecia. A finales del siglo IX, las vasijas del periodo geométrico incluían símbolos como esvásticas, espirales y líneas onduladas en formaciones de estampados rígidos. Las piezas de este periodo son claramente intensas en el diseño y están cubiertas casi en su totalidad por ilustraciones. Específicamente, el periodo geométrico toma su nombre del estilo decorativo de la cerámica, entre la que predominan los vasos sin fondo usados en rituales funerarios. Igualmente, son habituales los temas relacionados con la muerte. Al periodo arcaico. Tras un largo periodo, conocido por los historiadores como época oscura, iniciada con la invasión de los dorios, pueblo procedente del norte que destruye la civilización aquea, se inaugura a partir del año 800 a.C. la época arcaica. El periodo arcaico a veces suele llamarse el periodo de orientalización de la cerámica griega, debido a que los puertos comerciales eran una fuente principal de riquezas e inspiración creativa. Los alfareros del periodo arcaico se inspiraron en las técnicas de cerámicas populares en Siria, Almina y otros centros comerciales semiáticos del este. Durante este periodo de auge cultural, las cerámicas llevan ilustraciones de animales, humanas y florales que reflejan la introducción de imágenes religiosas y mitológicas en el trabajo creativo. Las primeras imágenes humanas aparecen en el siglo VIII y son la soana o imágenes religiosas en madera, de carácter hierático y de clara influencia oriental. La dama de Auxerre es una figura de líneas elementales, actitud esbota, escultura de bloque. De cintura para arriba se intenta dar un cierto naturalismo femenino. Otra soana en piedra es la era de Samos. El Curos son atletas vencedores en los juegos, héroes desnudos y representados de pie con los brazos pegados al cuerpo y la pierna izquierda adelantada. Todavía son figuras demasiado estáticas e inexpresivas, acusando un cierto frontalismo de influencia oriental, con los ojos demasiado prominentes y el pelo es una masa compacta. A esta época también pertenece el moscóforo, un curos llevando como ofrenda un becerro sobre sus hombros. Se conoce como periodo clásico al que se desarrolló al finalizar las guerras médicas, en el año 480 a.C. hasta el año 323 a.C., con la muerte de Alejandro Magno. Durante el periodo de la Grecia clásica existió una clara preocupación por conseguir belleza y naturalismo, por lo que aparece un mayor movimiento y libertad de posturas en su escultura. Durante el periodo clásico se destacaron 6 escultores. Entre estos tenemos a Mirón con su escultura El Discóbolo,
a Fidías. Sus grandes esculturas son atribuidas a la diosa Atenea, como Atenea Lednia, Promachus y la gran estructura Partenos, esculpida en oro y marfil y con ojos de esmeralda. Además, tenemos el friso corrido. Tenemos al escultor Polícleto, que tenemos al Doríforo y al Diadúmenos, a Prasísteles, Hermes de Olimpo, Apolo Saurótono. A Scopas tenemos la Menade y a Lisipo tenemos a Hércules Farnesio. El periodo helenístico comprende un lapso de 3 siglos, partiendo de la muerte de Alejandro Magno hasta el sometimiento de la cultura griega en manos del dominio romano, luego de la batalla de Accio en el año 31 a.C. El rasgo más característico del periodo es, sin duda, el afán realista que anima la escultura, que a la vez amplía su campo temático. Además de cuerpos atléticos, se representa la vejez, lo infantil, personajes exóticos, etc. Los artistas insisten en expresar el sentimiento de angustia y dolor, buscan la expresión dramática y se interesan por el retrato y por sus posibilidades para estudiar el carácter y la psicología individual. Durante este periodo es relevante las obras majestuosas como Venus Púdica, Venus Acurrucada, Venus de Milo, El niño jinete, El espinario, Sátiro danzante. Cabe resaltar que aparecen escuelas muy importantes para el desarrollo del arte. La escuela de Pérgamo, que su obra más representante es el altar de Zeus en Pérgamos, los Gálatas. La escuela de Rodas, tenemos la escultura de la victoria de Samotracia, Lacaonte y sus hijos, y el toro Farnesio o el castigo de Dirce. La escuela de Alejandría mostró complacencia por los temas cotidianos y alegóricos. Representó toda una galería de tipos populares en terracota, piedra o bronce y simultáneamente desarrolló en mármol personificaciones de ideas abstractas, como la alegoría del río Nilo. El arte griego se destacó por su arquitectura. Las principales características de esta son que es una arquitectura fundamentalmente adintelada. Es monumental pero no colosal, es muy equilibrada en cuanto al trazo de su plantel, es fruto de un trabajo en equipo, lo que hace que sea una arquitectura de gran perfección y armonía. El material es fundamentalmente la piedra y dentro de ella el mármol. También se recurrió a la madera, el color era menos fuerte en el mármol que otras piedras. El aparejo es como una sillería regular y uniforme. A pesar de que se construyeron edificios de diverso tipo, como teatros, estadios, hipódromos, bibliotecas, el edificio más representativo fue el templo, cuya función principal era albergar la estatua de la divinidad. El templo se construye según unos principios o normas, conocidos como orden o estilo, que están basados en la columna. Estos órdenes arrancan desde las raíces del arte griego, la raíz doria, jonia, y a esta señalada el orden corintio. El dórico es un orden más sobrio que da una sensación de mayor pesadez. Se ha relacionado con el hombre. Es el orden idílico. El jónico es más fino y rico. Se ha relacionado con lo femenino. El corintio es más ornamental. Las denominaciones que puede tener un templo son próstilo, anfipróstilo, in antis, perítero, díptero, átero, monóptero, dístilo, tetrástilo, hexástilo, octástilo, decástilo. Los templos principales son las acrópolis, los propileos, el Partenón, templo de Atenea Nike, el Erechtheion, los teatros, el altar de Zeus en Pérgamo y el faro de Alejandría, por mencionar unos pocos. La escultura. La escultura monumental griega surgió en el siglo VII a.C., más concretamente en la escuela de Creta, y en ella destacó Dédalo, considerado el inventor de la escultura, ya que se dice que fue el primero en abrirle los ojos y separarles las piernas. Las principales características de las esculturas dedálicas son las siguientes:
cuerpo aplastado, pies y manos juntos y muy grandes, ambos pies apoyados en el suelo, cintura muy alta y marcada, caras demasiado geometrizadas, muy triangulares y con la frente ancha. Hasta entonces, la plástica griega se manifestó a través de figurillas ejecutadas en materiales blandos como la madera, el marfil, la terracota o la cera, que servían de base para obtenerlas de metal. La escultura se destinaba originalmente a los templos y a tumbas, servían de estatuas de culto en los edificios sagrados y eran depositadas como esbotos en su inferior. Todas eran arqueotipos humanos y divinos. La representación individualizada no tuvo lugar en Grecia hasta que hubieron declinado los valores específicos de su cultura. La escultura griega se divide en etapas. La etapa arcaica es un periodo de aprendizaje. El escultor poco a poco modela el cuerpo humano y lucha por dar expresión al rostro. En la etapa clásica es donde se alcanza el mayor apogeo. Los modelos se aproximan sorprendentemente a la realidad, aunque siempre de manera muy idealizada. El estilo severo es un periodo muy breve y en él se consiguen algunas notas que se desarrollarán aún más en los siglos V y IV en cuanto a anatomía, expresión y postura de las figuras. El clasicismo pleno es fruto de las búsquedas y logros procedentes en la segunda mitad del siglo V. La escultura griega consigue un dominio perfecto en la representación del cuerpo humano en sus movimientos naturales. El clasicismo tardío es en esta etapa donde el artista trata de buscar una representación en que lo cotidiano se impone a lo heroico y divino. La etapa helenística se va perdiendo el equilibrio clásico, busca más la realidad del individuo que la perfección física y prefiere la expresión dramática a la serenidad espiritual y las actitudes violentas a las reposadas. Finalmente, la pintura. Se han conservado pocos restos de la pintura griega, sin embargo, podemos hacernos una idea aproximada de cómo debió ser, gracias a la abundante producción de cerámica decorada con pinturas. La pintura sobre cerámica representaba animales fantásticos, motivos vegetales, escenas mitológicas y de la vida cotidiana. Las vasijas adoptaron diversas formas según su utilidad, para aceite, agua, vino, etc. Destacaron dos tipos, las de figuras negras sobre fondo rojo y las de figuras rojas sobre fondo negro. Estas últimas, típicas del siglo V, fueron elaboradas en mayor parte en la ciudad de Atenas al finalizar las guerras médicas. Las superficies más empleadas, por lo tanto, en la pintura griega fueron los muros, las tablas de madera y las losas de terracota o mármol. Con menos frecuencia también se emplearon marfil, cuero, pergamino y lino. De toda esta variedad de superficies se cree que el soporte más popular fue la tabla de madera con una base de pintura blanca. En cuanto a las técnicas pictóricas, se usaron principalmente sobre las tablas, losas y esculturas de madera y mármol, la pintura al temple y la encáustica, y sobre los muros la pintura al fresco y de nuevo al temple. La paleta de colores de los artistas griegos contaba con los colores rojo, amarillo, negro, blanco, verde, azul, púrpura y marrón. Sin embargo, la pintura sobre cerámica se verá limitada principalmente al uso de 4 pigmentos capaces de soportar altas temperaturas al horno: rojo, amarillo, blanco y negro. El origen de la pintura griega estuvo asociado a las formas geométricas e idealizadas fuertemente influenciadas por el arte egipcio y asirio, aunque se mantuvo la hegemonía de la línea y el dibujo en la pintura y las masas de colores planos también desarrolló una identidad y características propias. Entre las innovaciones que la pintura griega ha aportado a la historia del arte cabe mencionar la introducción de vistas novedosas del cuerpo humano y sus partes, unos conocimientos de perspectiva y naturalismo que no serán superados hasta el Renacimiento, el inicio del modelado de pliegues y los objetos curvos, enfatizando el grosor de las líneas y con tramas de rayas, una forma primitiva de claro-oscuro. La cerámica griega alcanzó un importante desarrollo. A lo largo del siglo VI a.C., los ceramistas atenienses impondrían su estilo, caracterizado por las figuras negras sobre fondo rojizo. El cuerpo del vaso sirve para representar toda clase de temas, imponiéndose lo narrativo sobre lo decorativo.